¿no? La media mu. Y con respecto al centro, la distribución normal es simétrica a ambos costados. La primera propiedad. Es simétrica con respecto a la media. ¿Bien? O sea, acá, esta parte de aquí, esta área es la misma que esta de acá. Y como todo esto es mi espacio muestral, todo el área o probabilidad es 1. Quiere decir que al lado izquierdo de la media está el 50% y en la otra mitad derecha está el 50%, simétrico. ¿Bien? Entonces, primera propiedad. Es una distribución simétrica con respecto a la media. Segunda propiedad, en el eje de las abscisas es asintótica en los extremos. O sea, a medida que la muestra va creciendo, esto se va extendiendo más a los extremos, pero nunca llega a tener un punto de intersección. Aparentemente parece que ya están topándose, ¿no? Pero no tiene intersección, por eso dice es asintótica, ¿no? Otra característica, la tercera, miramos aquí el punto más alto de la moda. Es unimodal, solamente vemos una moda, no hay más, ¿no? Es unimodal. Y el área de toda esta, ¿no? Que está debajo de la función y entre el eje de las abscisas, es igual a 1. Lo que decimos, el espacio muestral ahora es 1. Para hallar nuestras probabilidades vamos a hacer esta gráfica para ver todos los casos. ¿Bien? Tiene un máximo en la media, claro. Esta es la moda, el máximo. Y crece hasta la media y luego va decreciendo, ¿verdad? Vemos la función va creciendo hasta la media y de ahí va decreciendo. ¿Bien? Además tiene 2 puntos de inflexión, como vemos aquí, ¿no? A ambos lados. Y este punto de inflexión está dado con la media menos una vez la desviación estándar y la media más una vez la desviación estándar, ¿no? Bien. Y la otra propiedad, que es la que se utiliza bastante, que también es muy importante, es que a toda el área, a toda esa área que observamos, que también lo podemos ver por aquí, que está bajo la curva, se puede subdividir en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en la primera gráfica que observamos aquí el pie, hemos visto que a toda el área se le divide en una primera, ¿no? Aquí tenemos todo lo que está en rosadito es un área. ¿Y cómo se ha construido esta área? Se ha construido a la media, se le ha sumado y se le ha restado una vez la desviación estándar. Es una forma de construir una primera área. A la media sumando y restando una vez la desviación estándar. Y hemos construido esta área. O sea, hemos hallado este punto y este punto que son los intervalos, ¿no? Y dentro de estos intervalos, de esta área, se encuentra un 68,3% de los datos de nuestra muestra. ¿Bien? Puedo hacer más grande esta área, un área más grandecita puedo construir. ¿Cómo? A la media le restamos y le sumamos 2 veces la desviación estándar. Y observamos en este gráfico, pues, que el área ha crecido, ¿no? Entonces, hay nuevos límites, inferior y superior, con estas formulitas de acá. Y dentro de esta nueva área más ampliada, ¿no? Tenemos el 95,5% de los datos de la muestra. Puedo hacer crecer más todavía esta área creando esta nueva, ¿no? Que en la gráfica ya observamos que abarca casi todo el área de la distribución, ¿no? De la campana de Gauss. ¿Y cómo lo construimos? Sumando y restando a nuestra media 3 veces la desviación estándar, ¿no? Entonces, esta es una propiedad muy importante y que tiene múltiple uso en todos los campos del saber. Son los límites de control de calidad, ¿no? Que se utilizan en las empresas, en las industrias, en todos los centros de producción, también en salud, en educación, etc. Es aplicable a todas las áreas, ¿no? Y acá resumimos la propiedad, aquí está, todo ya resumido las 3 conjuntamente con las diferentes áreas que se han formado. Pero estos porcentajes que se encuentran dentro de cada área ya están dados. Son porcentajes fijos, según la teoría. ¿Bien? Entonces, esas son las características principales de una distribución normal. Ahora ya no hablamos de probabilidad, decimos el área. Hallar la probabilidad es lo mismo. ¿Bien? Una de las propiedades hemos dicho que es simétrica, ¿no? O sea, este lado es igual a este, 50%. Todo el área es 1, es unimodal,
es asintótica en los extremos, ¿no? Tiene dos puntos de inflexión, que es el primer intervalo que se construye, ¿está? Coinciden. Y toda el área pues se puede dividir en subáreas. Bien. Ahora, cuando yo quiero encontrar las probabilidades de una variable de tipo continuo con esta distribución normal, por ejemplo, si tuviéramos X el tiempo en la fabricación de productos, ¿no? En una industria. Y vamos a ver que ese tiempo de repente está medido en minutos. Y me dicen, ¿cuál es la probabilidad que, por ejemplo, este proceso se termine en 180 minutos, por ejemplo? Entonces, mi tiempo X es minutos. Para hallar esa probabilidad, primeramente a la variable lo tenemos que transformar. No podemos trabajar con la variable original. Y esa transformación se llama la estandarización de la variable. ¿Bien? O sea, nosotros primero tenemos que estandarizar nuestra variable aleatoria para poder hallar las probabilidades. Y justamente es la tabla que nosotros vamos a utilizar para las probabilidades con Excel. Está la variable estandarizada. ¿Bien? ¿Y cómo se estandariza esta variable? Con esta función. Acá observamos que la función z, ¿no? Es el valor estandarizado. Va a estar dado por esta expresión. Cada valor de x menos su media sobre la desviación estándar. ¿Bien? Donde z van a ser los valores estándares, que nos va a permitir hallar las probabilidades con Excel. Y siempre lo vamos a trabajar hasta 2 decimales. Recuerden, hasta 2 decimales. Y este z puede tomar valores positivos y negativos, que va a ir aproximadamente desde menos 4 hasta 4, ¿no? O sea, en el área que yo observaría, si ya estandaricé mi variable arriba, por ejemplo, aproximadamente el menos z va a ser por acá menos 4 y por acá va a ser 4, ¿no? Cuando estandaricemos. Hay casos en que el z me sale mayor a menos 4 y mayor al 4 positivo. Ahí vamos a ver cómo es que aproximamos la probabilidad. En el caso de que fuera, por ejemplo, acá, menos 5,2, y está por acá, ¿no? Y vemos que el área sería pues insignificativa, que tiende a 0. O sea, todas las probabilidades de unos z menores que menos 4 tienden a 0. En cambio, si el z salió 6,4, 6,4 está por acá, hasta 4 y acá todo el área está sombreada, 1. Y mientras más crece el z, la probabilidad es pequeñita, pequeñita, que siempre se va a ir aproximando a todo el área 1. Entonces ahí está, cuando un z positivo mayor a 4, se aproxima a 1 la probabilidad. Y eso lo pueden verificar en el Excel. Bien, entonces con esta fórmula estandarizamos, tenemos la variable, la media, que es la media, y esta es la desviación estándar, ¿no? Bien, entonces una vez que nosotros estandarizamos la variable, a la distribución normal generalizada, de ella se obtiene la distribución normal estándar o tipificada, ¿no? Esta es la que utilizamos en la práctica. La distribución normal estándar, porque ya se estandarizó la variable, también se llama tipificada o reducida, normal 0,1. ¿Por qué se le llama normal reducida o 0,1? ¿Por qué? Porque tiene una distribución normal con su media 0. Cuando estandarizamos, la media se hace 0. Y la desviación estándar es 1. Sus parámetros de la normal tipificada son media 0 y desviación estándar 1. ¿Bien? Y la función de densidad de probabilidad de esta distribución normal estándar está dada por esta expresión. Y si ustedes observan, cuando reemplazamos la media 0 y la desviación estándar 1 en la función inicial, llegamos a esta expresión. Por ejemplo, este z es el x menos mu sobre sigma. Este es el valor estandarizado. Z, x menos mu sobre sigma. Y por acá teníamos sigma por la raíz de 2pi, pero sigma es 1. Por lo tanto, 1 por 2pi, 2pi. Por eso desaparece el sigma en la expresión que acabamos de ver al inicio acá, en esta. En esta función, acá está el z. Z es x menos mu sobre sigma, ¿no? Y por acá está el sigma, como es 1, te da 2pi. ¿Bien? Entonces ya tenemos ahí nuestra función de distribución de una normal estándar.
A partir de esta función, se construye la función de distribución, como en las variables discretas, ¿no? Esta es minúscula, mayúscula. Y nos representa pues ya las probabilidades acumuladas menores iguales que, ¿no? Y es aquí donde se integra la integral de menos infinito a un z de la función de densidad de la normal 0,1. ¿Bien? Pero nosotros no vamos a integrar. Ya con estas integrales se ha construido el nexo de las funciones. Ya está programado para allá. Vamos a aprender cómo se usa nada más. ¿Bien? Ahora, en base a esto, cuando nosotros utilizamos la distribución normal, ¿para qué me va a servir? ¿Para qué utilizo? ¿Para qué estudio esta distribución normal? Bueno, nosotros lo vamos a utilizar en nuestro curso, en las siguientes unidades. Primeramente, esta distribución se va a aplicar cuando queremos hacer estudios de la distribución de la media muestral en muestras grandes. Estadísticamente, una muestra es grande cuando el n es mayor o igual a 30 datos. ¿Bien? Y cuando también queremos hacer un estudio de la distribución de la diferencia de medias muestrales para muestras grandes también. O sea, tengo ya dos poblaciones, ¿no? En las que quiero comparar sus medias. Por ejemplo, rendimientos medios de los estudiantes de la sección A y B. Y tomo muestras grandes, pues, estadísticamente más de 30 datos para considerarla grande. Y también cuando quiero hacer un estudio del otro parámetro que viene a ser la proporción poblacional, cuando la variable es cualitativa. ¿Bien? Entonces, la distribución normal se utiliza en estos tres casos, pero en muestras grandes, siempre en muestras grandes. ¿Bien? Cuando son muestras pequeñas, hay otra distribución que sustituye a esa. Bien, entonces ya tenemos el uso, ¿no? Aquí está la gráfica de los valores de Z, que va desde menos 4 hasta 4 aproximadamente. Y Excel nos va a dar justo estas probabilidades. La que está de color naranja nos da la probabilidad menor o igual hasta un Z. Hasta un ZI. Se forma esta área, que se ve aquí, y f de Z es la área, ¿no? Bien, ejemplo. Vamos a ver un ejemplo sencillito acá para ver la estandarización. Dice, consideremos que sea X el tiempo de procesamiento de cierto producto, dado en minutos. Y se ha tomado una pequeña población de estos valores, ¿no? De estos tiempos, que aproximadamente son 3, 6, 8 datos. Estandariza los valores de la variable de esta población, no es muestra, es una población pequeñita. Bien, cuando nosotros vamos a estandarizar, pues tenemos que usar la función que se ha indicado. Y esto lo vamos a ver aquí en el Excel. Pueden abrir ahí la hojita de eso, por ejemplo, de log. Aquí tengo la distribución normal. Los datos de la variable, perdón. Bien, aquí están todos los datos. Pues tendré que ingresar cada valor, ¿no? Cada valor en una celda, porque voy a trabajar con las fórmulas, ¿no? Hoja de cálculo. Y una vez que ya lo tengo ingresada la variable X, que lo observamos aquí, pues para poder estandarizar con la fórmula, cada X lo tengo que restar de su media y luego dividirlo entre la desviación estándar, ¿verdad? Esa es la fórmula que tenemos para la estandarización, lo que acabamos de ver acá, en esto. La estandarización, esta fórmula. Para poder hallar los Z estandarizados, necesito la media y la varianza. Ojo, ustedes tienen que recordar siempre cómo hallan la varianza de un conjunto de datos, ¿no? Con lo que aprendieron en estadística 1. Bien, y es lo que vamos a hacer ahora. Primero hallamos la media y la desviación estándar de esa población. Ahora es poblacional. Entonces, mu, sabemos que la media es la suma de todos los valores entre ellos. Y la varianza va a estar dada por esta fórmula, que nos indica que nuestra varianza va a ser igual a la sumatoria de cada valor de los xy al cuadrado, ¿no? Menos la suma de todos los x elevado al cuadrado entre n. Y esta diferencia yo lo voy a multiplicar por el inverso del tamaño de la población en este caso. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hallar pues, son las sumatorias de x y la sumatoria de los x sub i al cuadrado. ¿Bien? Y esto lo hemos calculado aquí en nuestra hoja de Excel. Por ejemplo, aquí he sumado ya. Tengo las sumatorias, ¿no? He sumado todos los valores de x que me da el ejemplo. Suma de x, ahí está. Y con esta suma, pues hay mi media, ¿no? La media va a ser igual a 606 entre n, que son 8 datos. Y ejecutamos.
¿no? Ahí está la media, la suma, entre 8. Ya tengo la media poblacional, 75,8. Cuando ustedes hallan la media, siempre los decimales se consideran uno más de acuerdo a la naturaleza de los datos de la variable. Por ejemplo, acá todos son enteros. Suficiente la media con un decimal, ¿ok? Ahora, mi varianza. ¿Cómo calculan la varianza? Una de las fórmulas que de repente ustedes ya les enseñaron en el curso anterior es esta, ¿no? La varianza está dada por esta expresión. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la sumatoria de los xy, acá, elevarlo al cuadrado. Luego, necesito la suma de los x y al cuadrado. Hacemos estos cálculos previos arriba con nuestros datos. Y aquí tenemos pues la suma de x, ya lo calculamos, aquí está, ¿no? Y la suma de los x cuadrado, una formulita es cada x al cuadrado. Ahí está la fórmula. Basta elevar el primer dato al cuadrado. Como estamos en la hoja de Excel, pues lo copian para todos los demás. Ya están los cuadrados. Y lo suman nuevamente. Sumamos todos los cuadrados de x y ahí está. Esta es la sumatoria. Ahora, con estas dos sumas, calculamos nuestra varianza, reemplazando en la fórmula. Bueno, ahora sí reemplazan. Aquí se reemplazaron los valores, la suma de los x al cuadrado, que viene a ser este valor, menos la sumatoria de x, observen, la sumatoria de x, que es 606, elevado al cuadrado, dice la fórmula, elevan al cuadrado esa suma de x, lo dividen entre n y lo multiplican a toda esta diferencia que está en el corchete por 1 sobre n. 1 sobre n. Ahí está, 1/8. Bueno, ejecutan la fórmula y esta varianza nos da este resultado. Recordemos que la varianza es siempre con 4 decimales. Y para la desviación estándar, ustedes saben que viene a ser la raíz de la varianza. Se ha sacado la raíz, ya tengo la raíz, mi desviación estándar, con 4 decimales también. Por lo tanto, mi variable x tiene una distribución normal con sus dos parámetros. La media, 75,8, y la desviación estándar, 6.1390. ¿Bien? Ahí está. Hemos indicado la media y la desviación. Entonces, conocida la media y la desviación, aplicamos la fórmula de la estandarización y estandarizamos todos los valores que nos han dado de la variable. Pero como estamos en Excel, nuevamente ya tenemos una celda. Ahora sí, calculamos el primer estandarizado con la fórmula. Sería el primer valor, que sería 75, menos la media, que es 75,8, y sobre mi desviación estándar, que es 6,1390. Fórmula para la primera observación, y como estamos en Excel, lo copian pues para todos. No tienen que hacer uno por uno, ya hasta acá. Y tenemos todos los valores estandarizados. Bien. Eso es lo que nos pedían en este ejemplo. Estandaricen los valores de la variable. ¿Y cómo lo estandarizamos? Con la fórmula de la estandarización. Z. Hasta 2 decimales, hemos dicho. 2. Y los Z pueden ser negativos y pueden ser positivos, como observamos acá, ¿verdad? Ningún Z me salió mayor que menos 4. Y tampoco me salió mayor que 4 positivo, ¿no? Bueno, son raros casos que se ven que no den sus valores. Este es el primer ejemplo. Ahora, en el OVA, estamos por acá los ejemplos. Ya estandarizamos. En este segundo ejemplo, considerando el caso anterior, ahora nos piden, hay la probabilidad de que el tiempo de procesamiento elegido, que el tiempo de un proceso elegido al azar sea menos de 85 minutos, más de 66 minutos, pero menos de 76 minutos, etc. ¿No? Y desde qué valor empieza el mayor tiempo de procesamiento del producto o el límite inferior para una probabilidad de 0,05. Bien. Entonces, en Excel vemos este problema aquí. Por ejemplo. Bueno, estamos con los datos de la variable anterior. Ahora me piden que haya la probabilidad, como ya lo estandaricé, todas las observaciones. Nos están pidiendo cuál es la probabilidad que un tiempo de procesamiento elegido al azar sea menos de 85 minutos. ¿No?
tenga esta duración menor a 85 minutos. Esto me indica que debe hacer la pregunta, la probabilidad de X menor que 85, ¿verdad? Yo les dije que no podemos hallar la probabilidad en una variable, así, una variable, ¿no?, de frente en la variable original, sino hay que estandarizar. Y esto será igual que la probabilidad del z. X se convirtió en z. ¿Menor a cuánto? El valor estandarizado de 85 es 1,51. O sea, z menor a 1,51. Esto es lo que tengo que hallar. Esto lo grafico el espacio muestral. Hacemos su gráfica. Lo que observamos aquí. Como les decía, ya no es una línea recta, sino es una curvita, una campanita. La forma de una campana, ¿no? Acá está mi forma acampanada, que sé que todo esto es mi espacio muestral, que sé que al centro está el 0, de acuerdo a lo que hemos estudiado, cuando se estandariza la media está el 0, al centro, y gráfico este z, 1,51, está pues a la derecha de 0, ¿verdad? Aproximadamente por aquí. Entonces yo quiero hallar el área o la probabilidad menor a este punto z. Y esa área está representada por todo lo que vemos sombreado, ¿no? Eso es lo que quiero hallar. Entonces, ¿qué hago? Utilizo esta función, ¿no? En Excel tenemos la función de la distribución normal estándar, que me da las probabilidades justo acumuladas, así menores iguales. ¿Y cómo hallamos esta función? Y también tengamos presente que igual que la binomial y la Poisson, nos da las probabilidades menores iguales, y es lo que estamos observando. Menores iguales a un z. ¿Bien? Por primera vez, ustedes para hallar esta probabilidad, me voy a poner aquí, pues nuevamente ingresan las funciones, acá en Excel, van a funciones, ahí van a escribir, como todavía no saben el nombre, entrarán a estadísticas, ¿no? Estadísticas, y ahí buscan la distribución normal estándar, ¿no? En orden alfabético, vamos hasta ABCD, aquí está, distribución normal estándar, .m. Seleccionan la función y aceptan, y sale esta ventana que nos está pidiendo lo siguiente. Primeramente, me pide el z estandarizado. Por eso es que primero yo estandarizo mi variable con 2 decimales. Entonces z para mí es 1,51 y le dan 1,51, ¿no? 1. Y en acumulado siempre va a ser 1 porque son las probabilidades menores o iguales a un punto de z. 1. Y sale el área. Enter. Aceptar. Bueno, siempre trabajamos con 4 decimales, ¿no? Hasta 4 en este caso. Y este es el área que observamos acá. ¿Bien? Entonces, el área menor a este z es 0,9345. Esa es la probabilidad o área. También quiero indicarles que cuando estamos en una variable continua, por ejemplo, aquí dice menos de 85 minutos, probabilidad de x menor de 85. Que esto va a ser igual a la probabilidad de x menor o igual a 85. ¿Pero por qué? Porque en este caso, como estamos en una variable continua y hablamos de áreas, esa probabilidad de menor o menor o igual a 85 es casi igual, porque la diferencia entre ellos es insignificante, es pequeñísima, casi tiende a cero. Entonces, cuando estamos en variables continuas, ya no nos preocupemos tanto por las desigualdades, como en la Poisson, ya que ahí sí cambia la probabilidad. Pero acá ya no, es una variable continua, ¿no? Entonces, para mí va a ser igual escribir probabilidad de x menor que 85, y esto será igual a la probabilidad de x menor o igual que 85. ¿Bien? Ahora, ¿cómo hacen esta gráfica? Pues bueno, por acá le puse un ejemplo, vamos a borrarlo. Nuevamente en insertar, pues acá insertan, ilustraciones, aquí están las formas, ahora la curvita elige. Y más o menos con lo que se ha dado en la teoría, pues comienzan a graficar, ¿no? Tiene un punto de inflexión, paran ahí en ese puntito de inflexión, siguen levantándola, dándole la forma de una campanita, paran ahí, le dan la forma otra vez, van al punto de inflexión aproximadamente, y nuevamente bajan y le dan pues ya la forma, ¿no? Y construyen su distribución normal. Una campanita, ¿bien? Esa sería.
Entonces, esa es la parte A, hallar la probabilidad que un procesamiento elegido al azar dure menos de 85 minutos. Y en la parte B, que este procesamiento elegido al azar dure más de 66 minutos, pero menos de 76. Entonces sería la probabilidad de X mayor a 66 y menor a 76. Que también lo puedo escribir X mayor o igual a 66 y menor o igual a 76. Para nosotros hallar esta probabilidad, bueno, hago mi gráfica, gráfico los X, el centro está a la media, el tiempo medio, que hemos hallado 78, ¿no? Y me están pidiendo la probabilidad de 66, pues 66 está más a la izquierda de la media, y de 76. Estandarizamos estos valores y en mi gráfica los Z serían los que corresponden a los estandarizados. Para 66 es menos 1,59 y para 76 0,04. Entonces grafican los Z como en el caso acá había uno solo, ahora son dos, ¿no? El negativo que dio para 66 menos 1,59 y para 76 que salió positivo 0,04. Ahora me dicen cuál es esta área entre estos dos valores de Z. Eso es lo que queremos hallar. Bien, siempre la probabilidad de un intervalo va a ser una diferencia. Y esto ya lo veíamos en las variables discretas. Va a ser igual a la probabilidad de límite menor al límite superior, en este caso probabilidad de X menor que 76, menos la probabilidad de X menor al otro límite, al límite inferior. ¿Bien? Siempre. Y esto es lo que se ve aquí en la gráfica, observen. Primero yo digo la probabilidad de X menor a 0,04, que sería toda esta área, incluido lo que está aquí en blanco, ¿verdad? Pero yo no quiero todo, solamente lo que está sombreado. Entonces le quito esta área, blanco, que viene a ser la probabilidad de X menor que menos 1,59. La diferencia, es lo que se ve. Nuevamente entramos a la función que ya me voy grabando como es distribución normal estándar. Entonces, para hacerlo más rápido, simplemente cuando quieran hallar esta probabilidad será pues igual dist, comienzan a escribir dist y ahí sale. Distribución normal dist. Acá está, distribución normal estándar. Le dan doble clic y se activó. Y seguían con lo que nos piden, Z, dice, pide Z, pues 0,04 y punto y coma, nuevamente la función, y acumulado 1. Bien, ¿ok? Y esa es la probabilidad. Cuando ustedes tengan una función ya ingresada en la hoja de cálculo en una celda y quieren aplicarla otra vez, una manera más práctica, ¿no? Sería copiarla. Control C, Control V. Y solamente modifican acá el valor estándar. Ya no es 0, sino menos, ¿no? Menos 1,59, ¿no? Ya está. Aceptar. Me faltó. Menos 1, me faltó borrar acá. Esto. Y ahí tenemos los valores, con 4 decimales. Siempre 4. Y bueno, de ahí restan y sale la probabilidad pedida. ¿Ok? Ahí hemos restado. Y la probabilidad de que un procesamiento dure más de 66 minutos, pero menos de 76, es de 0,46,04. 36 aproximadamente. Bien. Ahora, la parte C. Que sea mayor a 66 minutos. Pues sería la probabilidad de X mayor a 66. Prácticamente, el valor estandarizado para 66 en el ejemplo anterior fue de menos 1,59 Z. Entonces, en la gráfica, pues ese puntito está a la izquierda del cero, ¿verdad? Este es el cerito, menos 1,59. Ahora me dice la probabilidad mayor, ya no es para el lado derecho, como lee la función, sino para el lado mayor, lado derecho. Este es el área que nos piden ahora. Pero la función no me determina probabilidades menores, iguales, sino, digo, mayores no me va a dar la probabilidad, sino los menores. ¿Cómo hay esta probabilidad? Utilizo la propiedad de la distribución normal. Toda el área es 1, entonces a todo que es 1, que es el espacio muestral, le restamos la probabilidad que podemos hallar con la función, que es menor o igual a esto. Y nos queda la que diga.
Igual como hacíamos en la binomial y Poisson, todas las probabilidades mayores que complemento, 1 menos la probabilidad menor, ¿no? Igual acá. Se trabajaba con el complemento, se estandarizó, se usó la función aquí y se restaba, ¿no? Y esa es la probabilidad. Bien. Y una de las aplicaciones importantes es este ítem que vamos a ver enseguida de la distribución normal. Cuando nos preguntan, por ejemplo, ¿desde qué valor empiezan los mayores tiempos de proceso del producto para una probabilidad de 0,05? ¿Desde dónde empieza? ¿No? Los mayores tiempos. Aquí en la grafiquita, si yo veo acá un X, el tiempo va desde el mínimo tiempo hasta el máximo tiempo. Y es lo que me piden. ¿Desde qué tiempo empiezan los mayores tiempos de procesamiento? Los que duran más. Para una probabilidad de 0,05. Este valor quiero hallar de X. Pero para hallar este X, ¿cómo lo voy a hallar? De la fórmula de la estandarización. De acá puedo despejar el X. Y despejando X, se observa que va a ser igual a Z, al valor estandarizado, por la desviación estándar más la media. ¿No? De acá se despejaron. ¿Y qué necesito? Mi media lo conozco, ya lo tengo. La desviación estándar también lo tenemos. Aquí sería hallar el Z. ¿Cómo hay el Z? Pues con la función. Esta función que acabamos de ver, dada un Z, hallar la probabilidad con la función de Excel, también se usa en el sentido inverso. Tengo la probabilidad dada y puedo hallar el Z. ¿Bien? O sea, para esta probabilidad que me dicen cuánto vale este Z, pues tengo que ir con un área menor, por supuesto, no con la que me dan, que es mayor. Y el complemento es 0,95, ¿no? Recuerden, todo el área es 1, todo esto es el espacio muestral 1. Entonces este vale 0,95, lo que está en blanco. ¿Y cómo hallamos ese Z ahora? Con la inversa de la función. Aquí está, utilizan la inversa de la normal estándar, ¿no? Que también ingresando acá, van a ingresar aquí, buscarán pues estadísticas, hasta ahí, van hasta inversa, hasta la inversa normal estándar, con la I por acá debe estar. Inversa, acá está, normal estándar. Doble clic. Y lo único que les pide es la probabilidad, pero la probabilidad menor al Z que quiero hallar. Y esa probabilidad de este Z menor es el complemento de la que me da 0,95. Le ingresan el 0,95 y sale el valor de Z. ¿Bien? 1,64, ahí está. Entonces ya tengo mi Z aquí. Ahora sí, ¿desde qué tiempo empiezan los mayores tiempos de procesamiento? Reemplazamos ya. Ya tengo el Z, 1,64, la media, la desviación estándar. Aplico la fórmula, X va a ser igual a Z, que salió 1,64, más la desviación estándar, que nos dio 6,139, y más la media, 75,8. Ejecutan la formulita y este es el tiempo. ¿Desde qué tiempo empiezan los mayores tiempos de procesamiento? Desde aproximadamente 86 minutos, ¿no? Los mayores tiempos de procesamiento para una probabilidad de 0,05 empiezan aproximadamente desde 85, o podemos decir 85 como 89, 78 minutos, ¿no? Como es continua, queda ahí también. Bien. Y miren lo interesante de la fórmula de la estandarización. Nos permite hallar los valores de X. En otros problemas les pueden pedir cuánto es la media. No se conoce la media de cualquier experimento o proceso, cuál es la media. O también cuánto es la desviación estándar, ¿no? O sea, del Z yo puedo hallar los valores de X, como vemos acá, la media y la desviación. ¿Bien? Hasta acá, jóvenes, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algo que no se entendió? ¿O está claro? ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, me está bien. Está bien. Ok, seguimos. Vamos ahora a un ejemplo. Ya un problema aplicado. Ya sé cómo manejar la función de la distribución normal y su inversa normal en Excel. Ya conozco las propiedades de la distribución normal, sus
características. Ahora, apliquemos esto en problemas. Por ejemplo, aquí. Dice, se supone que los resultados de un examen de 250 estudiantes siguen una distribución normal, con media 78 puntos y desviación típica 36. Generalmente en todos los textos, en todos los libros, en los problemas, cuando estamos en este tipo de esta distribución, dice, tiene una distribución normal. Qué bueno, porque ustedes saben que van a aplicar la distribución normal, ¿verdad? Y les dan siempre los parámetros, que son la media y la desviación. Ojo, no siempre les van a dar la desviación típica. En algunos casos les van a dar la varianza. O cuidado se equivoquen y apliquen toda la estandarización con la varianza. Tengan cuidado, ¿no? Ahí primero tienen que sacarle la raíz para trabajar con la desviación típica. ¿Bien? Bueno, aquí nos piden, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante que se presenta al examen obtenga una calificación superior a 72? Y además nos piden qué porcentaje del número de estudiantes de todos estos y el número de alumnos supieron notas superiores a 72 puntos. ¿Bien? Bueno, y otras preguntitas más. Vamos al examen. Ejemplo 3. Bueno, acá tengo mi problema. Cuando estamos frente a un problema aplicado, como en la distribución binomial y en la Poisson, lo primero que hago es mi planteamiento del problema. Y el planteamiento empieza con el experimento aleatorio. Ojo, tienen que partir de ahí, jóvenes. He estado revisando sus tareas el día de ayer y muchos grupos no empiezan con lo que debe de ser el experimento. No reconocen el experimento aleatorio. No me ponen los sucesos. Y sin embargo ya están dando respuestas ahí formuladas, ¿no? Que sin previamente haber planteado quién es el experimento y cuáles son los sucesos. Igual acá. Primeramente, ¿cuál es mi experimento aleatorio? Pues mi experimento será elegir un examen de un estudiante al azar, ¿no? Hablan de examen. Y en este examen que yo elijo al azar, elijo uno, elijo dos, elijo, etcétera, ¿qué me interesa? Observar su puntaje, ¿verdad? Entonces, es mi variable. La variable aleatoria viene a ser el puntaje de un examen, del examen de un estudiante. Y me dice el problema que este puntaje, esta variable X, tiene una distribución normal, dice acá, con su media, mu 78, y una desviación típica, 36. Ahí están sus dos parámetros. Esto siempre nos va a dar el problema. Pero como les digo, tengan cuidado. ¿Es varianza? Si es varianza, pues le sacan la raíz. Acá es desviación. Teniendo esto, ya puedo formular mis preguntas, ¿no? Porque ya tengo quién es X. En la parte A, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga una calificación superior a 72 puntos? Como es superior, puede ser mayor o igual a 72, ¿no? Esta es la pregunta. Probabilidad de X mayor a 72 o mayor o igual a 72. ¿Qué hago? Estandarizo mi variable, ¿no? Estandarizamos la variable. Pues a una celdita le ponen el 72, ya tienen su media y su varianza, tienen una celda. Y el set estandarizado aplicando la fórmula sería el valor de X72 menos la media y sobre la desviación, que está acá. Y lo aproximan a dos decimales. Sale menos 0.17. Entonces, estandarizado, aquí observamos pues, que la probabilidad de ser tan mayor o igual a menos 0.17. Esto gráfico del espacio muestral. Acá ven su gráfica del espacio muestral. El menos 0.17 está al ladito del 0, a la izquierda. Y me están pidiendo la probabilidad mayor. Sombreo pues lo que es mayor. Y esto, ¿cómo lo hallo? Con el complemento, ¿verdad? 1, todo el espacio muestral, menos la probabilidad que me va a dar la función inversa. Entonces aquí 1 menos la probabilidad de z es menor que menos 0.17. Nuevamente acá hemos hallado la probabilidad con la distribución normal estándar para z menos 0.17. Acumulado 1. Y restan. Y esta es la respuesta. O sea que un estudiante tenga una calificación superior a 72 puntos en el examen, su probabilidad es de 0,5675.
En la pregunta B, en la misma nos preguntaban, ¿qué porcentaje de alumnos? Ya hemos visto esta partecita, los porcentajes de la probabilidad. Simplemente lo multiplico por 100, ¿verdad? El porcentaje de alumnos sería la probabilidad que acabo de hallar por 100. Y en este caso, la probabilidad es 0,5675, ¿no? Por lo tanto, el porcentaje de estudiantes es el 56,75%. Hasta 4 decimales. Bueno, ahí estamos, ¿ok? Y si me dicen cuál es el número de estudiantes de los 250 que me da el problema, ¿cuántos tuvieron notas mayores de 72 puntos? Pues también hemos aplicado en la Bienemery, en la Poisson. N por la probabilidad. En este caso el N es 250, ¿no? Y la probabilidad ya de ser. Multiplicándolo nos da 141,8. Aproximadamente son estudiantes, 142 estudiantes. De los 250, 142 obtuvieron una nota mayor a 72 puntos. ¿Ok? Entonces, es la forma, cuando les pidan el porcentaje y cuando les pidan el número D. ¿Bien? En el ítem B nos dicen lo siguiente. Leamos con atención, dice, si se sabe que la calificación de un estudiante es mayor a 72 puntos, ¿cuál es la probabilidad de que su calificación sea, de hecho, superior a 84? Pues recordemos, el sí es una probabilidad condicional, ¿verdad? Lo que hemos estudiado anteriormente. Entonces acá me están pidiendo una probabilidad condicional. ¿Y cuál es la condición? Lo que se conoce, si tuvo una calificación mayor a 72. Entonces la pregunta sería, ¿probabilidad de que el estudiante tenga una calificación mayor a 84, dado que, o sí, tuvo una calificación mayor a 72? Y aplican la definición de la condicional, es la intersección sobre la probabilidad de la condición. Esta intersección se convierte en la probabilidad de x mayor a 84, ¿no? Ambos mayores calculan y luego ejecutan, ¿no? Ahí está la ejecución. Por acá se ha dado la probabilidad de x mayor a 84 y mayor a 72. Se ha estandarizado, está el z, y que la probabilidad, ¿no? Y se ha reemplazado. Bien. Y en la parte C, nuevamente nos preguntan, ¿desde qué nota comienza o hay el límite inferior del mejor 25% de los puntajes? Hago mi grafiquita nuevamente, aquí está mi X. Ahora me dicen, ¿desde qué nota empiezan las mejores calificaciones? O el límite inferior, ¿no? Para el 25% de puntajes. Igual que en el caso anterior, lo sacamos del estandarizado, ZX. Bien. ¿Qué me falta ya? Decíamos Z, porque X ya está en el problema y la media también. La desviación estándar y la media lo tenemos. Falta el Z. Ahora, como este es 0,25, el complemento, lo que es menor o igual a la función, va a ser 0,75 para poder hallar el Z. Con esta área hallan el Z, la inversa normal, nuevamente. Ahí está la inversa normal estándar para el área de 0,75, que nos arroja un Z de 0,67, con 2 decimales, ojo. Reemplazan el valor de la fórmula de X, y ahí está el reemplazo, ejecutamos y nos da 102,3 aproximadamente. O sea, ¿desde qué nota empiezan los mejores 25% de calificaciones? Aproximadamente de 102,3 puntos. ¿Bien? Este es el problema 3. ¿Acá? ¿Alguna consulta en este problemita? En el siguiente caso, si hay consultas, pregunten lo que no se entienda, no se queden con las dudas. A ver, en este ejemplo 4, dice si X es una variable aleatoria de una distribución normal con su media y su desviación estándar. Hallar la probabilidad, miren acá está. La variable X mayor o igual a la media menos 3 veces la desviación estándar. Y menor o igual a la media más 3 veces la desviación estándar.
Nos piden esta probabilidad. Bueno, estandarizamos, pues tengo que estandarizar, ¿no? Si yo estandarizo, sería lo que me dan, mu menos 3 sigma menos mu, que es la media, que dice que su media es mu. Y sobre la desviación estándar, que es sigma. Igual al límite inferior y al superior. Lo estandarizo menos mu sobre sigma. Simplificamos, ¿qué se van? Se van las medias se van, y me queda 3, ¿verdad? Porque el sigma seguiría con esto. Me queda menos 3 acá. Y aquí también esta media se elimina con esta, se va la desviación y me queda 3. Y se queda en la probabilidad de z mayor que menos 3 y menor que 3. Y utilizan la función. ¿No? Se halla la probabilidad. Bien. El siguiente también es un problema aplicado. Acá se trata de lo siguiente. Una fábrica que produce neumáticos con una vida media útil de 85.000 kilómetros y una desviación estándar, me dan la desviación, de 8.300 kilómetros, sigue una distribución normal. Hay la probabilidad de que un neumático dure más de 98.000 kilómetros, dure entre 73 y 88.000 kilómetros, y si el 50,798% de los neumáticos duran entre X1 y X2 mil kilómetros, hallar los valores de X1 y X2 con respecto a la media, si son simétricos. ¿Y desde qué tiempo empieza el mejor 15% de neumáticos? O sea, los que tienen más tiempo de duración de vida. ¿Bien? Bueno, entonces este problemita aquí nuevamente lo presentamos en Excel. Primeramente, ¿en qué consiste mi experimento aleatorio acá? Acá hablamos de la producción de neumáticos, ¿verdad? Entonces el experimento aleatorio será elegir al azar un neumático, ¿no? Ese es el experimento. ¿Y cuál es la variable que me interesa en ese experimento? Su vida útil de ese neumático. Entonces mi variable X será vida útil del neumático en miles de kilómetros. Y me dice el problema que esta variable X, la vida útil, tiene una distribución normal con su media mu 85 kilómetros y su desviación estándar. Ahora sí, formulamos las preguntas. Ya tengo el planteamiento, ya sé que es mi variable X. Y la primera pregunta nos dice, pues, que un neumático dure más de 98.000 kilómetros. Entonces sería la probabilidad de X mayor a 98, ¿verdad? Y esto va a ser igual, como es mayor en la gráfica, estamos observando, nos piden esta área, esta probabilidad, lo vamos a ir a por el complemento, lógicamente. Entonces 1 menos la probabilidad de Z, al mismo tiempo voy estandarizando, 98 menos la media, que es 85, una celdita para que puedan trabajar. Y la desviación estándar también. Entonces acá hemos estandarizado. 98 menos la media sobre la desviación. Con dos decimales, 1,57 positivo. Acá está. 1 menos la probabilidad de Z menor a 1,57. Y acá está el punto. Quiero esta área mayor a este punto. Entonces, ya con la función de la distribución normal estándar, el Z es menos 9,57 como lado 1. Sale la probabilidad y restamos. Por lo tanto, la probabilidad de que un neumático dure más de 98.000 kilómetros es de 0,0582. Acá ponemos el resultado. Es una probabilidad mínima. Ya casi ya no tiene vida. Más de 98.000 kilómetros, el neumático muere, ¿no? Ya cumplió su ciclo de vida. Probabilidad pequeñísima. Y la parte B dure entre 73 y 88.000 kilómetros. Bueno, la probabilidad de un intervalo también hacen su gráfica de la variable X con sus valores reales, estandarizan Z, estandarizado sale menos 1,45 y 0,36. Nos queda ahora la probabilidad entre estos dos valores de esta área que está al centro. Será pues la probabilidad de Z menor a 0,36 menos la probabilidad de Z menor a menos 1,45. Y es lo que hemos puesto acá. Se halló las probabilidades con la distribución normal estándar.
Se ha restado y es el resultado. ¿Bien? Acá la probabilidad sale 0,5670. Bien. Ahora, en la pregunta C, nos indican si el 50,798% de los neumáticos duran entre esta de acá, este de aquí en porcentaje, dividido entre 100 es la probabilidad, ¿no? Duran entre X1 y X2, dice. ¿Cuánto vale X1 y cuánto vale X2? Si son simétricos a la media, o sea, estos puntitos van a estar simétricos a la media. Muy bien. Entonces hemos verificado acá la distribución normal, el área que me dan entre X1 y X2, le pongo su área. Una vez que pongo su área, me acuerdo de que todo el área es el espacio muestral y que vale 1. Y a las colitas que vemos al izquierdo, al lado izquierdo y al lado derecho, que llamamos alfa medios, ¿no? Y alfa medios tengo que saber cuánto vale. Y lo hallamos así. Sumado alfa medio más alfa medio en el alfa. Y el alfa va a ser 1 menos el área que me dan conocido. 1 menos 0,5080 con 4 decimales. Bueno, le he restado aquí el alfa. Yo quiero alfa medio, lo divido entre 2. ¿No? Alfa medio es 0,246. ¿No? Entonces le he puesto aquí a cada colita su área, este es 0,246 y 0,246. ¿Para qué? Para hallar los valores de Z. Puedo hallar el Z positivo o el Z negativo, uno solo, y es simétrico, porque son simétricos, ¿no? Vamos por el Z positivo para hallar este. ¿Cómo salió mi 0,69, el valor que está aquí? Pues bien, para hallar este valor de Z, yo tengo que poner la probabilidad de un Z menor o igual a este Z. Está acá. ¿No? O sea, toda esta área menor a esta. Sería probabilidad de Z menor o igual a este Z pequeño. ¿Pero con qué área? Toda esta de acá, que se obtiene sumando el alfa medios más la probabilidad que me da. Ahí está, 0,2460 más 0,50798. Y finalmente nos queda la probabilidad de Z menor a 0,754, que nos permite hallar el valor de Z con la función inversa, con esta, ¿no? Acá aplican la inversa de la normal estándar, le dan el área, y sale el valor de Z, con 2 decimales. Z va a ser 0, menos 0,69. Y como les pedían X1 y X2, pues despejan del estandarizado. Ya lo hemos despejado en los problemas anteriores. Este X va a ser igual a Z sigma más mu, pero aquí me piden dos valores de X. Un Z va a ser negativo, como pueden ver, y otro Z va a ser positivo. Y reemplazan en las fórmulas y las 5. Y obtenemos los valores de X1 y los valores de X2. Ahí están. Ya reemplazamos un Z negativo para el lado izquierdo, que es X1, y el Z positivo al lado derecho. Y obtenemos los dos valores de X1 y X2, ¿no? O sea, X1 es 79,2971 mil kilómetros y X2 90,7029 mil kilómetros. ¿Bien? Esa es la aplicación de la normal, jóvenes. La duración de los neumáticos para esta probabilidad, 0,50798. Bien. Y creo que tenemos un problemita más para terminar con la distribución normal. Este problema nos habla de que una máquina que regula la cantidad de hormona a dispensar para preparar una droga, ¿no? Por ejemplo en fármacos, se puede ajustar para dispensar una media de milímetros. O sea, la máquina se puede manipular a la necesidad del investigador con lo necesario que necesite para milímetros, ¿no? Se sabe que la cantidad de hormona dispensada sigue una distribución normal. Con su desviación estándar nos dan acá, pero no me dan la media. Entonces, desde ahí deduzco que me van a pedir la media, ¿verdad? Si la máquina descarga más de 6 milímetros, la droga obtenida es rechazada. Determina el valor de mu
necesario para que solo el 1% de la droga procesada sea rechazada. Bien. Entonces, este problemita es muy bonito, muy interesante. Miren la aplicación de la normal. Planteamos el problema. Acá primeramente el experimento sería, pues, como están haciendo experimentaciones, identificamos el experimento, ¿no? Y será, pues, determinar la cantidad de hormona que dispensa la máquina, ¿verdad? Y luego tenemos que X, nuestra variable ahí, es la cantidad de hormona que regula esa máquina, en milímetros. Me dice el problemita que tiene una distribución normal con su media y su desviación estándar, ¿no? Mu, que no se conoce, y desviación estándar igual a 0,04. Entonces, como me dicen, hallar el valor de mu, determine mu, pues aplico mi fórmula de la estandarización y despejo mu ahora, la media, ¿no? El estandarizado de z es x menos mu sobre sigma. Mu va a ser igual a z por sigma, ¿no? Menos x. Cambiando el signo nos queda esto. Bien, de esta fórmula, ¿qué necesito hallar? Sigma lo tengo, x también, porque me dicen mayor que 6. Si la droga es mayor a 6 milímetros, se rechaza eso, ¿no? Entonces, ya tengo los valores. Lo que me falta nuevamente es hallar el z, ¿no? Porque leamos el problema 3 para entenderlo, dice. Si la máquina descarga más de 6.000 milímetros, la droga obtenida es rechazada para solo el 1%, ¿no? Para solo el 1%. Entonces aquí estamos poniendo, si descarga la máquina más de 6.000 milímetros, 6 milímetros de droga, para el 1% se rechaza, es rechazado. Muy bien. Entonces, para hallar este valor de z que quiero, lo convierto a menor o igual, para usar la función normal, que es mayor. Sería probabilidad de x menor que 6, complemento es 1 menos 0,01, me queda la probabilidad de x menor que 6, menor a 0,99. Con esto ya puedo hallar lo que me piden. Sería, estandarizando, sería probabilidad de z, x se convierte en z, 6 menos la media y sobre la desviación, ¿verdad? Estandarizo. 6 menos la media sobre la desviación igual a 0,99. Pero este se convierte en la probabilidad de z menor, esto es un z estandarizado. Entonces, igual a 0,99. Por lo tanto, z, ¿cuánto vale este z? Acá vamos a la función inversa de frente para el área que ya lo tengo, 0,99. Y el z nos da 2.33. Ahora sí puedo hallar mi mu, reemplazando, y me faltaba el z. Entonces, reemplazando, mu va a ser igual a x menos z por sigma. La media va a ser igual a x que 6, si dispensa más de 6, dijo. Menos el z que acabamos de hallar, 2.33, y por la desviación del problema, que es 0,4. Quiere decir que la media, para que no sea rechazado lo que nos indican, debe ser igual a 5,068 milímetros, ¿no? El promedio de droga, eso significaría. Bien. Jóvenes, esta es la distribución normal. El uso de la distribución normal, su aplicación en problemas, y más adelante lo vamos a utilizar para ver las pruebas de hipótesis, los intervalos de confianza. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Algo que tengan que preguntar? Profesora, disculpe, ¿podría volver a explicar la parte de, al momento dijo que es rechazado, la probabilidad de X? Ajá. No, esa parte, porque esa parte me perdió un poquito. Esta partecita en el problema te indica, bueno, en el problema acá hablamos que una máquina que regula la cantidad de hormonas, están fabricando fármacos, ¿no? Las drogas de los fármacos. Y tiene una máquina que regula la cantidad de hormonas que debe dar la droga. Pero nos están diciendo que, por acá dice, si la máquina descarga más de 6.000 milímetros, o sea, la máquina por algo, por el uso, por lo que sea, se descontrola, se desnivela, puede descargar más o puede producir menos, ¿no?
Pero acá dice, si descarga más de 6 milímetros, la droga obtenida y rechazada. Determine el valor de mu necesario para que solo el 1% de la droga procesada sea rechazada. Quiere decir que la probabilidad de X mayor a 6 es en porcentaje te da 1%, por eso lo hemos puesto acá entre 100, 0,01. Acá está. Probabilidad de X, si la máquina descarga más de 6 milímetros de esa hormona, la droga se rechaza. Dice. Esto es lo que estamos indicando. Acá, ¿me entiendes? Es lo que dice ahí, no hay problema. Lo formulas matemáticamente. Es rechazada, dice, ¿no? ¿Esa era tu pregunta? Sí, sí, profesora. Luego ya se pasa a lo A inverso, ¿no? menor. Lo que falta. A A lo que menor, falta. Claro, ok. claro. Para poder hallar el Z. Sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces le decía pues que esta distribución es muy importante en estadística, tiene múltiples aplicaciones y de ella se derivan las otras distribuciones que vamos a estudiar la otra semana. Bien, entonces ahora, para terminar con la parte de la teoría y se puede hacer la práctica, las distribuciones de tipo discreto pueden ser aproximadas a la distribución normal. Aquí vamos a ver cómo es que la distribución binomial se puede aproximar a la distribución normal. ¿Bien? Entonces aquí tenemos, miren, ¿cómo es que nosotros podemos aproximar la distribución binomial por la normal? Nosotros hemos estudiado la distribución binomial que en ella una de las características es el número de ensayos. El número de ensayos es N25, ¿no? Este es mi audio, 25, ¿no? Entonces, cuando era más de 25, decíamos ya, y la probabilidad pequeña se hacía Poisson, ¿verdad? Estas dos distribuciones se pueden aproximar siendo discretas, hallar las probabilidades con la distribución normal. ¿Cómo? El teorema de Moivre nos indica, ¿no? Fue este personaje que dio esta aproximación. En este gráfico dice, vamos a presentar las distribuciones binomiales con diferentes valores de n y p. Por ejemplo, en la primera gráfica que observan, el número de ensayos es 30, más de 25 ya. Y observamos que la distribución, pues, casi ya va teniendo una forma de una campana, pero con mucho apuntamiento, ¿verdad? Y esa no es la distribución normal aún. N creció los ensayos, 120 ensayos, pero para la probabilidad de éxito de 0,30 casa. Para 0,30, cuando hay 120 ensayos, disminuye este apuntamiento, pero aún todavía está grandecito, no tiene una campanita todavía formada. O sea, ya se está aproximando más. Y a medida que el N va creciendo, mire ya 270 y más de repente, pues esta distribución original se toma la forma de una distribución normal, a pesar de que es discreta. Estos puntitos que ven los bastoncitos son las probabilidades de la variable discreta, ¿no? Y se aproximó a la distribución normal. Ahora, matemáticamente, ¿cómo debemos aproximar la binomial a la normal? ¿Cómo? En los gráficos anteriores dice acá, a medida que aumenta n, mejora el parecido de las gráficas, es lo que acabamos de ver, ¿no? De barras de las distribuciones binomiales discretas a la distribución normal estándar continua. Pero el inconveniente es que se produce un desplazamiento hacia la derecha de la distribución binomial a medida que el n aumenta. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Para hacer la aproximación. A ver. Vamos a explicar con este ejemplo, ¿no? Dice, el 1% de tornillos fabricados por una máquina presentan defectos. Si tenemos un lote de 2000 tornillos, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 50 defectuosos? Observen. Acá hablo del número de tornillos defectuosos, número.
número de defectuosos, variable discreta. Y el 2% de fabricados por una máquina son defectuosos. Probabilidad de éxito de que la máquina produzca un defecto de tornillo es 0,02. Probabilidad de éxito. Ah, pues bien, binomial sería, ¿no? Pero mi N dice, si tenemos un lote de 2000 tornillos, imagínense, 2000 tornillos, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 50 defectuosos? Pues ya no puedo aplicar la binomial porque el N es grandísimo, los ensayos. Elijo 2000 tornillos. Ah, pues tengo que aproximar a la binomial. Y para poder aproximar a la binomial, primero hay las características de esta variable que es binomial, que es la media y su desviación estándar, ¿no? Primeramente, P, acabamos de decir que la probabilidad de que la máquina produzca defectos es del 2%, o sea, P, la probabilidad de éxito es 0,02. Su complemento se llama que es 1 menos P, 0,98. El número de ensayos, 2000 tornillos. Esta variable X tiene una distribución binomial con 2000, con N 2000 y P 0,02. Entonces, como el N es grande, se va a aproximar, ¿no? Se hace la aproximación de la binomial a la normal. Para que una aproximación sea buena, ¿no? Aceptable, se debe verificar esto, que el número de ensayos por la probabilidad de éxito debe ser mayor o igual a 5. Y si multiplicamos los 2000 por 0,02, nos da 40, mayor o igual a 0,5. O sea, procede la aproximación, es confiable, es bueno, ¿no? Igual N por Q, también, confiable. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hallamos los parámetros de la distribución, su media y su desviación estándar. Sabemos que la media de la desviación de la binomial es N por P, 40. Ahí está, la media, 40. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza, NPQ, es lo que hemos hallado, ¿no? Que reemplazando nos da 6,26. Ya tengo la variable X como binomial que se distribuye con qué parámetros. Con los parámetros, con su media. A ver, con su media NP, ¿por qué bajas? Ajá. La media, la binomial con su media que va a salir 40 y su desviación estándar 6,26. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya menos de 6 defectos? Ahora sí lo tengo que hallar. ¿Cómo está esto? Acá, ya. Aquí está. Hemos hallado su media y su desviación estándar. Para poder hallar la probabilidad, este es otro ejemplo. Se me olvidó acá. Bueno, el hecho es que cuando yo quiero hallar la probabilidad de X mayor a no sé cuántos, decía, defectos, mayor a 50 era, ¿no? ¿Qué hago? Estandarizo. Esa variable X se convierte en una normal con su media, la media de la binomial, ¿no? Y la desviación estándar de la binomial se convierte en una normal. Por ejemplo, este es otro ejemplo. No sé qué pasó, se movió. Voy a abrirlo del aula. Ya está el aula acá. No va, de acá. Acá estoy. Acá está en PDF, no se movió. Vamos a ver. Rapidito. Acá estoy. Esto les estaré explicando. Bien. Hay que verificar que se cumplan estos productos para que sea mayor o igual al 5% para que proceda la aproximación. Entonces decimos la binomial con NP se aproxima a una normal con sus parámetros, la media que es N por P y la dirección estándar raíz de NPQ, ¿no? Como estamos aproximando una discreta y una continua, se utiliza una corrección para la aproximación que se llama la corrección de Yates. Esta es la corrección de Yates. Y nos dice que la corrección de Yates le vamos a sumar, le vamos a restar 0,5 de acuerdo a los intervalos que nosotros estamos hallando en la binomial. Por ejemplo, cuando la probabilidad es puntual, probabilidad X igual a un valor K,
Esto se desdobla en un intervalo que le restan 0,5 al valor K y le suman 0,5 al valor K, ¿no? Ahí está la corrección de Yates, sumar y restar medio punto. Cuando queremos una probabilidad de X menor o igual a un K constante, pues como es menor o igual cerrado, se le suma 0,05 con la corrección de Yates. Y cuando es menor que un K intervalo abierto, entonces aquí sería la probabilidad de X menor que K menos un medio, menos 0,5, ¿no? Y así para cuando es mayor o igual también se le resta y cuando es mayor se le suma. ¿Bien? O sea, para hacer la aproximación hay que tener en cuenta esta regla y esta corrección de Yates. Y estábamos viendo el ejemplo acá. Luego se estandariza y se da la probabilidad con la norma estándar. Esto de los tornillos estaba explicando, ¿no? Nos habíamos quedado acá, hemos hallado la media 40 y la desviación estándar 6,26. Por lo tanto, este X tiene una distribución binomial con su media 2, con su media 40 y desviación estándar 6,26. Como me pedían cuál es la probabilidad de que haya menos de 50 defectos, sería la probabilidad de X menor que 50. Estandarizo ahora. Primero aplico la corrección de Yates. Como es menor, ¿qué le hago? Le resto 0,5, ¿no? Entonces a 50 se restaba 0,5 y nos queda probabilidad de X menor o igual a 49,5. Estandarizamos ahora, una vez que aplican Yates, ya estandarizan. Hay en el Z, la probabilidad de Z menor a 1,52, aplican la función y sale la probabilidad. ¿Bien? Ese es el procedimiento para hacer la aproximación de una variable discreta, sea binomial o Poisson, con la distribución normal, pero cuando los n son grandes en la binomial. ¿Está claro? Bien. Ahí tienen otro ejemplo para que vean. Hasta acá es la teoría, jóvenes. Voy a cerrar ya el video porque se hace muy grande. Esta es la teoría. Vamos a cerrar. Ya lo cerré. ¿Cuánto se ha grabado? 1 hora y 18 minutos. Bien. Voy de una vez bajándolo para enviarlos, aunque ya les he enviado anteriormente otro. Este va a ir acá. Descarga. Ya le mando a su correo, señorita, es necesario, porque ya lo tienen, pero no. Bien, ahora sí, 5 minutos para la práctica, jóvenes, ¿sí? Si usted no hay alguna consulta previa. Ahora sí, cerramos esto. Bien, entonces, hasta acá un descansito de 5 minutos, jóvenes. Vamos a continuar luego. Entramos a la... ¿Alguna pregunta ahí?